Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a iniciar los estudios bíblicos, iniciando desde el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al siguiente. Entonces, Génesis capítulo 1 es el estudio bíblico de hoy día. Vamos a orar a Dios para que por medio de su Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, vamos a orarle a Dios. Señor de los señores, Dios y Padre del Señor Jesús, permítanos, Señor, iniciar el estudio bíblico de Génesis capítulo 1. Señor, soy consciente que soy un ser humano, un pecador. Pero en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, yo te ruego, yo te suplico, yo te imploro, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, es decir, nuestro espíritu, nuestro cuerpo espiritual, nos des esas palabras de sabiduría, palabras de inteligencia, conocimiento, ciencia, discernimiento, para poder transmitir un mensaje simple, pero de mucho entendimiento, sobre cada libro, capítulo de la Biblia, para que todos podamos aprender la palabra de Dios. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesús, respalda este estudio bíblico. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos dé estas palabras, ese enseñamiento. Porque nosotros somos simples seres humanos. Ten misericordia, ten compasión, y bendice grandemente ese estudio bíblico, así como a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Todo te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, discípulos de Cristo Jesús. Empezamos con el libro de Génesis, capítulo 1. El relato de la creación. Nosotros, por disposición del Espíritu Santo, utilizamos la Nueva Traducción Viviente. En español hay más de 15 versiones de la Biblia, pero el Espíritu Santo nos ha indicado que utilicemos la Nueva Traducción Viviente. Entonces, empezamos. Dice el capítulo 1, Génesis capítulo 1, habla sobre el relato de la creación. En el versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. En una forma entendible para todos nosotros, ¿cuántos cielos creó Dios? La Biblia nunca ha dicho la totalidad de los cielos. Solo está escrito en plural, cielos. Y la tierra, ¿cuánta tierra hay? Hay solo una. Entonces, Dios creó los cielos. No sabemos cuántos cielos hay, pero tierra sí, una sola, dice. Esta es una de las declaraciones más profundas y significativas de la Biblia. Pero Dios nos dice a todos nosotros, a toda la humanidad, para que tú empieces a conocer a Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de sus santas escrituras, hay que aceptar Génesis 1, versículo 1.
cuando alguien pregunta, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Dios nuestro Padre, el Padre nuestro. Él creó los cielos y la tierra. Si alguien dice la teoría del Big Bang, de los huecos negros, la teoría de los cometas, de las estrellas, esas son teorías de seres humanos y que detrás de todo eso está, como siempre, el diablo para dar la contraria a Dios. Entonces, para poder iniciar a leer la Biblia, hay que aceptar categóricamente que el que creó los cielos y la tierra fue Dios. Otras teorías no son de Dios. ¿Cuántos cielos hay? Solo está escrito en plural. No existe cuántos cielos hay. Habla de plural. Pueden ser 2, 3, 4, 5. El apóstol Pablo dice que él fue hasta el tercer cielo. Pero nos dijo, existen 3 cielos. Hay una diferencia. Él viajó hasta el tercer cielo, pero nos dijo, existen 3 cielos. En el versículo 2, entonces repito, para poder leer la Biblia, para poder conocer a Dios, hay que aceptar categóricamente que el que creó los cielos y la tierra fue Dios. No el Big Bang, no los huecos negros, no la explosión, nada de nada. Hay que aceptar lo que dice Dios. En el versículo 2 de Génesis capítulo 1 dice, la tierra, que es una sola, no tenía forma y estaba vacía. ¿Qué quiere decir que no tenía forma? La tierra seguramente era materialmente una cosa, puede ser que sea no redonda, cuadrada, no sé qué, y estaba vacía. Quiere decir que no habían plantas, animales, seres humanos, no había nada. Eso era una materia donde no había nada dentro. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, nosotros para entender qué cosa es la oscuridad, para que nosotros podamos entender qué es la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad son las tinieblas. La oscuridad son aquellos que no tienen esa luz de Dios. Y entonces, como Dios nos habla en una forma simple, los versículos, la oscuridad cubría las aguas profundas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa oscuridad prácticamente esta tierra era de una forma que no le llegaba la luz. Era una oscuridad sin Dios. Y dice así, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Acá hay algo muy fundamental que hasta ahora nadie se ha explicado, pero gracias a la guianza, al respaldo del Espíritu Santo, que siempre dirige y guía a la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que esta congregación fue creada por voluntad de Dios y no del hombre. Dice en el versículo 2, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es Dios en espíritu, se movía en la superficie de las aguas. Entonces, ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, como vemos en el versículo 1, el que creó los cielos y la tierra fue Dios Padre. Dios Padre. El que creó los cielos y la tierra fue Dios Padre. En el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre las superficies de las aguas.
Y aquí está hablando en el versículo 2 del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Pero dice que se movía sobre las superficies de las aguas. La pregunta que todas las personas, no nos hemos hecho o se han hecho, que a Dios no habla cuando creó las aguas. Porque acá dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. No hay un versículo de la Biblia que diga Dios creó las aguas. En el versículo 2 ya existían las aguas. Pero si nos vamos a una parte, espiritual de la Biblia, ¿por qué Dios no creó las aguas? Porque las aguas, ¿qué cosa es? Las aguas es la palabra de Dios. Las aguas es el mismo Dios. Dios no se podía crear a sí mismo. El Espíritu Santo se movía sobre la palabra de Dios. Todo esto era espiritual. La Biblia hay que entenderla en un modo espiritual. Así como Dios creó los cielos no es el firmamento que vemos, tienen un significado espiritual. El primer cielo es la tierra. Entonces ya las aguas habían sido creadas. Entonces Dios no creó las aguas, porque las aguas ya existían. Las aguas es la palabra de Dios. Entonces, como vemos, muchos no se han dado cuenta o se han dado cuenta, pero la agua es la palabra de Dios. El agua es lo que simboliza todo ese manantial de vida que un día cuando vino el Señor Jesús, cuando la mujer samaritana le decía al Señor Jesús que él le diera un agua, y él le dijo, yo tengo un agua, en Juan capítulo 4 versículo 14, le dice, yo tengo un agua que nunca tendrá sed y se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Yo tengo un agua, le decía el Señor Jesús, que nunca tendrá sed, que es la palabra de Dios, y que se convertirá en un manantial de vida eterna. Porque la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesús, nos hace ganar la vida eterna. En el versículo 3 dice, entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Entonces, acá en el versículo 3, como vemos, decía que había oscuridad. Entonces, Dios dijo. Es algo muy interesante en la Biblia. Por primera vez Dios habló. Por primera vez Dios dijo una palabra. ¿Cuál fue esa palabra que dijo Dios? Que haya luz. Que haya luz. Y esa luz, después de muchos años, esa luz, después de tantos años de la creación del mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces, esa luz
esa luz es el Señor Jesús. No es Jesús, ni Jesucito, ni mi amiguito, ni el niño Jesús. Él es el Señor, que es un título, el Señor Jesús o el Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, en el versículo 1 habla de Dios Padre, del Padre Nuestro. En el versículo 2 habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que se movería sobre las aguas. Y en el versículo 3 habla que haya la luz, y esa luz, el Señor Jesús. Entonces, la Biblia empieza hablando de la Trinidad. La Biblia empieza hablándonos de la Trinidad, que es la columna, que es el objetivo, que es nuestra visión, que es nuestro motor de vida de un verdadero cristiano. La Trinidad. La Trinidad. Versículo 1, Dios Padre, el Padre nuestro. Versículo 2, el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Versículo 3, la luz, el Señor Jesús, que es la luz del mundo. Ahora en el versículo 4, Dios vio que la luz era buena. Dios, cuando dice vio que la luz era buena, Dios, el único que ve que si una persona es buena o no es buena, es solo Dios. Porque Dios conoce la profundidad de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y en el mismo versículo 4, Dios dice, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces, como vemos, nosotros por discernimiento nos podemos dar cuenta dónde está esa luz. La luz es algo claro, es algo transparente. La luz no se esconde. La luz siempre sale al primer lugar. Cuando una persona vive en pecado, vive escondida, vive en la oscuridad. Entonces, cuando Dios separó la luz de la oscuridad, o de las tinieblas, o de las ténebres, ¿por qué hizo Dios esto? Porque en el principio Dios había creado un ejército de los cielos, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, su ejército de los cielos. Pero Él también creó un querubín perfecto, como dice Ezequiel 28. Un querubín que se llamó Lucifer. Dice que era hermoso. Dios hizo música, instrumentos musicales para el día de su creación. Pero este querubín perfecto quiso ser como Dios. Y Dios lo expulsó del paraíso con millones de ángeles rebeldes. A este querubín perfecto Lucifer lo convirtió en un espanto. Y a todos esos ángeles rebeldes, llamados espíritus de demonios, los llamados espíritus de demonios, ellos son los que vivían ahí en la tierra donde estaba la oscuridad. Y es por eso que Dios separó la luz, el Señor Jesús que era buena, de la oscuridad, donde viven, donde moran todos los espíritus de demonios, incluso con Lucifer. Por eso en discernimiento nos debemos dar cuenta
que en una casa donde se mantiene oscura, está llena de espíritus de demonios, porque a los demonios no les gusta la luz, tanto física como espiritual. Las discotecas es oscuras. La gente baila, drogas, sexo y todo lo que sea. Alcohol, porque está en la oscuridad, donde están espíritus de demonios. Lo de Dios es claro, transparente. No necesitamos escondernos o hacer las cosas en oscuridad. Por discernimiento nos damos cuenta si tenemos esos espíritus de demonios que no les gusta la luz, la claridad, o prefieren vivir en la oscuridad, en tinieblas. Así es. Entonces, en esa oscuridad vivían todo Lucifer con todos sus ángeles rebeldes que fueron expulsados.